El cooperativismo lo que me enseñó principalmente a tener conciencia, dignidad y ser solidario. La solidaridad. Esa ayuda que se hace para construir tu casa no se termina de por sí cuando llegaste y te instalaste en la cooperativa, sino que cuando construís tu casa y te instalás, y ahí empieza así como el nuevo capítulo, que es tu nueva casa construida por vos y con tus compañeros. Nosotros, construimos un lugar en el mundo, porque queremos vivir en este mundo, y a partir de la construcción de ese lugar nosotros emprendemos un proceso, que está basado en la emancipación de las personas. Es decir, el principio de todo es llegar a ese lugar en el mundo, a esa casa que es el centro donde la persona se catapulta, la persona puede pensar otra vida y la persona adquiere la capacidad de soñar y de pensarse a sí mismo como parte de un colectivo. La formación en FUCBAM originalmente a mediados de los 80 se inscribió teórica y metodológicamente en la educación popular. Tiene una explicación en la medida de que el movimiento cooperativo había sido uno de los pilares de resistencia a la dictadura. Los primeros pasos que se dieron en educación estuvieron vinculados básicamente a una multiplicidad de proyectos de desarrollo comunitario que tenían las cooperativas. Entonces la metodología abierta y participativa de la educación popular permitía la expresión de los vecinos, la expresión de las vecinas, y a su vez canalizaba todo aquel capital político adquirido durante la resistencia. El proceso tuvo ciertos cambios en la década del 90, cuando el Estado experimenta algunos cambios institucionales vinculados a la política de vivienda y empieza a consolidarse los programas de cooperativas, de construcción de cooperativas y del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, y eso obliga a tener cursos de carácter más técnicos que se acercan más al concepto de aula que el de educación popular, y que se realizaban básicamente en convenio con la academia, con la Facultad de Arquitectura, con la Facultad de Economía y Administración. El proceso se mantiene, es en una combinación que resultó bastante virtuosa, es decir, uno no perdía el encanto, digamos, de la formación política, de la formación más de conciencia, más vinculada a la liberación del individuo y lo colectivo. Y por otro lado, había un aprendizaje vinculado a lo que es una gestión de una obra, a lo que es el desarrollo de un proceso constructivo para personas que nunca en la vida habían formado parte de la industria de la construcción o de la actividad de construcción. Ya en el siglo XXI, teníamos un intenso trabajo en el marco de HIC, de la Coalición Internacional del Hábitat, en varios proyectos, donde fuimos aprendiendo a trabajar en sistemas de tableros. Es decir, nosotros ahí lo que hicimos fue un proceso de reformulación de los planes formativos. Hicimos como una especie de deconstrucción de los contenidos, llevando a unidades conceptuales mínimas, y con eso elaboramos un tablero de oferta educativa donde cada cooperativista tenía la opción de organizar su currícula en función de una demanda bastante amplia de unidades temáticas que se realizaban con mucha profundidad en poco tiempo. Eso nos permitió profundizar, como decíamos, algunos temas, por ejemplo, la incorporación de sectores sociales mucho más vulnerables, es decir, con un acervo cultural bastante más limitado que el trabajador que tradicionalmente integraba las cooperativas, y eso nos llevó a tener programas específicos que tendían, por un lado, a tratar de hacer de la historia de FUCBAM una consigna, un estandarte, generar identidad en esos barrios. Yo creo que es algo que uno lleva interno, porque yo hace 35 años que tengo mi vivienda y no me olvido que hay otros que no tienen techo, que yo no lo tuve en su momento, ¿no? Creo firmemente que en la base de una persona. Un niño chico no tiene maldad, y si el padre le dice, bueno, vamos a ayudar a tal vecino porque le pasó tal cosa, el niño va a ayudar y va a crecer con esos valores de ayudar al vecino, al prójimo. Que lo aprendemos únicamente en el movimiento, estando dentro del movimiento. Lo poco o mucho que aprendí, lo aprendí dentro del movimiento, conversando con uno, con otro, y bueno, después cuando en la federación, ni hablar.
que es la forma más natural, linda y rentable de avanzar, y que es la forma que más promueve valores de cómo convivir y la que más tranquilidad te da. Otra variante no metodológica, pero que sí interpela sujetos distintos, es el trabajo que se hizo con las mujeres cooperativistas. Nosotros a mediados de los 90, pero concretamente en el año 94, convocamos al primer encuentro nacional de mujeres, o sea, de mujeres cooperativistas, o sea, fue un evento que se hizo en el interior del país. El resultado de eso fue evidenciar la necesidad de cambios normativos, o sea, después de ese encuentro se hicieron una serie de simulacros en por lo menos 10, 12 cooperativas donde los consejos directivos, es decir, el cuerpo dirigente de las cooperativas, se compuso exclusivamente por mujeres. Nos llevó unos 7 años más o menos lograr transformar, convencer al Parlamento, al Congreso Nacional de que cambiara, que habilitara la posible rotación de titulares para el ejercicio de los cargos estatutarios, pero ese encuentro fue el detonante y a partir de ahí se generó un programa de trabajo con las mujeres, o sea, a los efectos más que nada de generar espacios en las cooperativas, construir lo que hoy bueno, es una comisión de género dentro de la estructura de la federación, y el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y la igualdad de características, digamos, para los ejercicios estatutarios en las cooperativas, tanto para los hombres como para las mujeres. Y el otro sector diferenciado que nosotros trabajamos de manera específica tuvo que ver con los jóvenes. El joven es un ser de tránsito en las cooperativas, es decir, cuando el joven crece se va. Entonces, el espacio de los jóvenes siempre fue un espacio conflictivo, el espacio físico y el espacio político en las cooperativas de vivienda. Nosotros lo que hicimos fue organizar lo que se llamó el núcleo de promoción juvenil, es decir, o sea, la posibilidad de formar educadores juveniles que no tenían la intención de llenar el local físico de la federación con cientos de jóvenes, sino trabajar de manera descentralizada en el territorio para que los jóvenes construyeran sus propios espacios en las cooperativas y a su vez se integraran a nuevas cooperativas cuando migraran, cuando socializaran, cuando formaran su familia. Eso funcionó bastante bien, o sea, tuvimos una cantidad de cooperativas de origen juvenil y cantidad de jóvenes que era muy gratificante cuando uno iba a trabajar en una cooperativa, a hacer un taller, venía y te decía, yo me crié en tal cooperativa y ahora estoy en esta. El proceso nuestro, o sea, tiene mucho de libertades, o sea, tiene mucho de democracia directa, tiene mucha autogestión. Entonces, la casa es apenas el inicio de un nuevo tipo de vida, de un nuevo tipo de relación en el marco de una sociedad colectivista, o sea, que es la cooperativa, y que contrasta, obviamente, o sea, con la sociedad mercantil, donde se compran y se venden casas. A mí este sistema me dio una casa que yo nunca llegué a soñar, la casa que tengo ahora. Me la dio este sistema, entonces la tengo que defender. Y quiero para los demás lo mismo, ¿no? Que esto no lo dejaría nunca.